Es imposible estudiar el tema de los ángeles en la Biblia sin percatarnos de los distintos rangos que prevalecen entre los seres angelicales. Las evidencias señalan que están organizados en términos de autoridad y gloria. Los teólogos medievales dividían a los seres angélicos en 9 rangos. Algunas personas, sin embargo, se han preguntado si estos rangos, principados, autoridades, potestades, tronos, poderes y dominios, no se refieren a instituciones humanas y seres humanos. Para contestar esta pregunta, tenemos que entender Colosenses 1:16. No te alejes, pues, que ya arrancamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Pablo se está refiriendo a la creación de cosas visibles e invisibles. Sobre este texto, Matthew Henry dice que Cristo lo hizo todo de la nada, lo mismo el ángel supremo del cielo que los hombres en la tierra. Hizo el mundo, el alto y bajo mundo, con todos los habitantes de ambos. Pablo habla aquí como si fueran distintas órdenes de ángeles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, lo que puede significar diferentes grados de excelencia o diferentes puestos y ocupaciones. Es posible que esta lista de rangos angélicos estén equivocadas, pero podemos estar seguros de que entre los ángeles hay diferencias de poder y que algunos tienen una autoridad que otros no tienen. Aunque no queremos ser dogmáticos, tal vez haya diferentes rangos entre ellos y que la lista que aparece en Colosenses se refiere a estas personalidades celestiales. Aunque la Escritura al único arcángel que menciona es a Miguel, tenemos base bíblica para creer que antes de su caída Lucifer era también un arcángel y que era igual o quizás superior a Miguel. El prefijo arc sugiere que se trata de un ángel mayor, principal o importante. Por tanto, Miguel es ahora el ángel que está por sobre todos los ángeles reconocidos en su rango como primer príncipe del cielo. Es algo así como el primer ministro en el aparato gubernamental de Dios en el universo y es el ángel que ejecuta los juicios de Dios. Por otro lado, Gabriel en hebreo quiere decir héroe de Dios o el poderoso o Dios es grande. Las escrituras siempre lo mencionan como mensajero de Jehová o mensajero del Señor. Sin embargo, contrario a la opinión popular y a la del poeta John Milton, nunca le llaman arcángel. Sin embargo, se refiere más a su obra que a la de Miguel. Gabriel es principalmente el mensajero de Dios de misericordia y promesa. Aparece 4 veces en la Biblia y siempre es portador de buenas noticias. Los anuncios de Gabriel para exponer los planes de propósito y veredictos de Dios tienen una monumental importancia. La Biblia, al parecer, da a entender que los seres celestiales y extraterrestres difieren en rango y autoridad. Los serafines y querubines están por debajo del arcángel y los ángeles. Esto quizás aclare la jerarquía a la que Pedro se refiere cuando dice en cuanto a Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La palabra serafín puede derivarse de una palabra hebrea que quiere decir amor, aunque algunos opinan que la palabra quiere decir ardientes o nobles. Los serafines aparecen solo en Isaías capítulo 6. Es una visión imponente en que el profeta en adoración contempla serafines de 6 alas en el trono del Señor. La tarea de los serafines es alabar el nombre y el carácter de Dios en el cielo. Su ministerio tiene que ver directamente con Dios y su trono celestial, porque están situados por encima del trono, a diferencia de los querubines que están al lado. Los estudiantes de la Biblia no siempre se han puesto de acuerdo en cuanto a los deberes de los serafines, pero sabemos una cosa, están constantemente glorificando a Dios. De Isaías 6:7 aprendemos además que Dios los ocupa a veces en limpiar y purificar a sus siervos. Los querubines son reales y son poderosos, pero los querubines en la Biblia a menudo simbolizan lo celestial. Por orden de Dios, fueron incorporados al diseño del arca del pacto y el tabernáculo. El templo de Salomón los utilizó en su decoración. Tenían alas, pies y manos. Ezequiel describe en detalle los querubines y dice que no solo tienen alas y manos, sino que están llenos de ojos alrededor de sus ruedas. Aunque los serafines y los querubines pertenecen a distintas órdenes y están rodeados de misterios en la Escritura, tienen algo en común. Constantemente glorifican a Dios. Tú que estás entre los querubines resplandece.
dice el Salmo 81, y el que está sentado entre los querubines, el Salmo 99.1. Nadie puede negar la gloria de Dios y cada ser celestial ofrece callada o vocalmente el testimonio del esplendor de Dios. En Génesis 3:24 vemos que los querubines guardaban el árbol de la vida en el Edén. En el tabernáculo del desierto, las figuras que representaban a los querubines guardianes formaban parte del propiciatorio y estaban hechos de oro. Los querubines no solo guardaban el lugar santísimo de los que no tenían por derecho acceso a Dios, también garantizaban el derecho del sumo sacerdote a entrar con sangre al lugar santo como mediador entre Dios y el pueblo. Él y solo él podía entrar a la parte más íntima del santuario de Dios. El saber de letras. Para finalizar nuestro programa de hoy, cabe señalar que por derecho de redención y en conformidad con su posición de creyente, cada verdadero hijo de Dios tiene acceso ahora en calidad de creyente sacerdote a la presencia de Dios a través de Jesús. En la actualidad, los querubines no le negarán el acceso al trono celestial ni al más humilde de todos los cristianos. Gracias por acompañarnos en este viaje de las letras en el tiempo. Si es primera vez que estás con nosotros, te invitamos a suscribirte aquí en YouTube y seguirnos por las redes. Aprieta la campanilla para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y a ustedes que nos han acompañado todo este tiempo, no olviden compartir también este programa con vuestras amistades. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.